Los chamanes de México. Volumen 4. La cosmovisión de los chamanes. Por Jacobo Grinberg Silverbaum. Hoy te presento el capítulo número 6. Don Atanasio, de la Sierra Tarahumara. Los tarahumaras forman uno de los grupos indígenas con mayor número de habitantes de la República Mexicana. Se calcula que son entre 70 y 90 mil los pobladores tarahumaras de la Sierra Tarahumara, localizada en el norte del país, en el estado de Chihuahua. Los tarahumaras están divididos en varias comunidades y en general se catalogan como pertenecientes a la Alta Tarahumara y a la Baja Tarahumara. Los tarahumaras visten de una forma muy característica, que consiste en un blusón, un calzón y unos guaraches especiales, muy ligeros. Algunos de ellos además se sirven de una cinta ancha que colocan alrededor de su cabeza y la usan de diferentes colores. Otros tarahumaras visten a la manera norte del país, generalmente con sombreros y utilizando los mismos guaraches descritos anteriormente. Los tarahumaras son dueños de bosques, de pinos, de una extensión de tierra considerable, y han sido continuamente explotados por el mestizo y el hombre blanco, quien se adueña de sus tierras y utiliza sus maderas para beneficio propio. De un carácter pacífico y noble, el tarahumara ha preferido alejarse del contacto con la civilización mestiza y ha construido comunidades prácticamente inaccesibles en lugares hacia los cuales no existen caminos ni brechas, y viven en pequeñas chozas en esos parajes. Por otro lado, existen ejidos tarahumaras, en los cuales los habitantes comparten la tierra, pero también gustan de vivir en forma aislada, como si tuvieran la necesidad de tener acceso propio a grandes dimensiones de tierra y a paisajes monumentales de la sierra. Los indígenas tarahumaras están gobernados por los que ellos llaman gobernadores y por un Consejo Supremo constituido por los más sabios, maduros y experimentados jefes de las comunidades tarahumaras. En este viaje me acompañó don Guadalupe Fierro, exdirigente del Consejo Supremo Tarahumara, quien se prestó amablemente a mostrarme la sierra y llevarme a las comunidades tarahumaras en busca de chamanes. Nos dirigimos a la Alta Tarahumara, que se caracteriza por paisajes colosales, en los que abundan bosques de pinos, ríos caudalosos de aguas cristalinas, cascadas y valles verdes repletos de flores de todos colores, rocas monumentales, caminos escarpados y una fauna silvestre constituida por caballos salvajes, algunos leopardos, víboras de cascabel y pájaros con plumajes exóticos de diferentes colores. Durante 3 horas, en un jeep, atravesamos una brecha extremadamente difícil de transitar para ir en busca de un chamán tarahumara. Este chamán, Don Chemale, no se encontraba en su casa, pero pude percatarme de la calidad de su vida cotidiana a través de la observación de las características de su choza y de una plática con su familia. La vivienda de este chamán, la que don Guadalupe consideró característica y típica, es de una humildad impresionante, construida con troncos colocados unos encima de otros,
con piso de tierra y techo de troncos, sucia, descuidada, aledaña a un pequeño campo de cultivo, en el que la esposa del chamán, ayudada por 2 pequeños niños, estaba recolectando plantas. Me impresionó por su pobreza. Al día siguiente, y después de este fracaso en el encuentro con Don Chemale, nos dirigimos todavía en la Alta Tarahumara, hacia un ejido habitado por 10,000 indígenas en 5,600 hectáreas de bosques. Atravesamos el bosque y en un paraje totalmente aislado encontramos la casa de Don Pino Lerma, un chamán tarahumara, pero Don Pino no se encontraba en ella. De nuevo, me impresionó la soledad y el aislamiento en el que parecen vivir los chamanes tarahumaras. Los chamanes tarahumaras. Existen 2 tipos de chamanes tarahumaras, de acuerdo a nuestros estudios. Al primero de ellos se le llama Sucuruame y al segundo Oguirame. El Sucuruame es el hechicero, que se encarga de realizar maniobras de hechicería. Los tarahumaras consideran que el Sucuruame es el malo o negativo, y que su principal función es la de producir enfermedad o daño a la petición de algún interesado que tiene una rencilla o problema con algún miembro de la comunidad. En contraste, el Oguiruame es el curandero de la comunidad, es decir, el chamán que se dedica a curar, a restablecer la salud, y se le considera el doctor de la comunidad. Entre los tarahumaras existe el chiste o la broma de decir que el Oguiruame cura lo que el Sucuruame hace, o que el Sucuruame enferma y el Origuame alivia. Don Anastasio Cruz. Después del segundo intento infructuoso por encontrar un Origuame tarahumara, decidimos dirigirnos hacia un paraje que queda a unos 10 kilómetros de la ciudad de Siso-Huichi. Habíamos oído que en la región vivía un Origuame, y mi sensación al llegar fue que era definitivamente un lugar ideal para vivir como chamán. Un río plácido, cristalino, entre 2 montañas, en un valle fértil, formando el entorno, y varios tarahumaras se dedicaban a pescar en el río, mientras nosotros llegábamos con nuestro jeep. Nos enteramos de que el chamán no se encontraba allí, y decepcionados, decidimos ir a descansar para seguir nuestra búsqueda al día siguiente. En la mañana nos dirigimos a la ciudad de Krill, y en ella nos enteramos de la existencia de 2 chamanes de la región, a los que fuimos a buscar. Aproximadamente a 20 kilómetros de Krill, nos encontramos con un joven, el que resultó ser hijo de don Atanasio, y nos condujo hacia la casa de su padre. El jeep pudo llegar hasta la mitad del camino y el resto lo hicimos a pie. Llegamos a un valle pequeño, en el que existían 2 chozas construidas al modo tarahumara, es decir, con troncos superpuestos, y el hijo de don Anastasio nos informó que iría a buscar a su padre, quien estaba en ese momento en el campo. Después de varios minutos, llegó don Atanasio, y me impresionaron sus rasgos de fortaleza y la expresión de todo su cuerpo, que era el de un ser totalmente centrado y mantenido en contacto consigo mismo. Su personalidad era regia, energética
y con un natural don de mando. Nos presentamos mutuamente, y cuando le expliqué mi deseo de hablar con él, noté inmediatamente una actitud de extrema desconfianza que poco a poco se fue suavizando hasta que después de varios minutos de conversar, se transformó en aceptación relativa. Don Atanasio dijo que había construido con su propia mano la casa en la que nos encontrábamos y que tenía otra casa, que era la que más utilizaba en sus procedimientos de Oguiruame y la que nos invitaba a conocer. Accedimos y nos fuimos caminando por la sierra, aproximadamente media hora, hasta llegar a un lugar que podría yo catalogar de paradisiaco, en el que había una pequeña choza, también hecha de troncos de árbol, totalmente aislada, en medio de un valle, rodeado de montañas de roca, fértil y verde. Don Atanasio nos invitó a entrar en su choza, también construida con su propia mano, y me percaté de que en esta choza, don Atanasio tenía un altar similar al que he observado en las casas de los chamanes mexicanos que he conocido, una pequeña cama y varias sillas y bancos en los que nos sentamos. Los sustos. Don Atanasio empezó diciendo que se dedicaba fundamentalmente a desviar sustos. Al preguntarle yo a qué se refería con esta denominación, el Oguiruame nos explicó que un susto era un acontecimiento desagradable, súbito que provocaba un desequilibrio en la persona. No utilizó esta palabra, pero deduje de lo que dijo que a esto se refería. De acuerdo con don Atanasio, el susto hace que una parte o espíritu de la persona se aleje de su cuerpo, y a partir de ese momento, la persona queda incompleta, con accesos de tristeza, de depresión y de desolación. Diagnóstico por pulso. Enseguida, yo le pregunté a don Atanasio cómo se daba cuenta cuando una persona tenía susto, y me dijo que utilizaba para ello la detección del pulso. A petición mía, hizo una demostración de su sistema de diagnóstico, y lo que sucedió fue lo siguiente. Don Atanasio tomó un pequeño crucifijo colgado de la pared, lo colocó en el antebrazo de una de las personas que nos acompañaban, y su pulgar lo colocó sobre la vena del antebrazo. Después, hizo exactamente la misma operación, pero con el antebrazo derecho. Enseguida, colocó el crucifijo y su pulgar en el entrecejo de la persona, después en el vértex, esto es, en la zona más alta de la cabeza, y por último, en la zona del corazón. Al preguntarle qué es lo que detectaba en estas zonas, don Atanasio dijo que él sentía la actividad pulsátil de todas estas zonas y con base en sus sensaciones podía saber con seguridad si existía o no susto. Yo le pedí que utilizara su procedimiento en mi persona, a lo que accedió. Y la experiencia que tuve cuando don Atanasio palpó mi pulso en todas las localizaciones que he descrito anteriormente fue la de ser explorado por una presencia con gran capacidad de penetración de lo que yo podría llamar mi ser, o mi yo más recóndito. Era como si alguien que me conociera desde hace muchísimos años estuviese sintiendo mi presencia en la más profunda de mis mismidades y que supiese si yo me encontraba bien o mal. Obviamente, mi experiencia subjetiva indica que el diagnóstico de don
Atanasio, requiere la existencia de un punto de referencia puro y total, a partir del cual se compara la vivencia interna del paciente, y de acuerdo con los resultados de esta comparación se da el diagnóstico. En otras palabras, la conclusión que puedo dar de mi experiencia es que un ser totalmente centrado en sí mismo se comparó a sí mismo con mi propio ser, y que de acuerdo a los resultados de la comparación, supo si yo estaba o no en el estado de salud, utilizando como punto de referencia la suya propia. Esta descripción me parece muy importante, recalcarla, porque siento que es la capacidad del chamán de permanecer y de reconocer en sí mismo un estado ideal del ser humano, lo que le permite actuar de forma curativa con respecto a otro ser humano, ya sea en el nivel diagnóstico, en el nivel terapéutico e inclusive en el nivel de prevención. Lo que quiero decir con esto es que de acuerdo a mis observaciones, el chamán es la persona que tiene un contacto real con los niveles de salud mental adecuados y que con base en su capacidad de permanecer y de saber estar en esos estados, puede realizar su trabajo. El chamán es especialista en los estados de éxtasis, tal y como lo diría Mircea Eliade, y como especialista de los estados de éxtasis, utiliza su conocimiento acerca de los mismos para reconocer al otro y dirigirlo en la senda adecuada. El estar completo. Como una verificación a lo que he mencionado antes, don Atanasio nos explicó su concepto de la realidad del ser humano de la siguiente manera. Existen, según él, en cada ser humano, 3 espíritus. Cuando estos 3 espíritus funcionan correctamente y están localizados juntos, el ser humano está completo. En cambio, cuando uno de los 3 espíritus se aleja, el ser humano se enferma, se queda incompleto, se asusta. Precisamente, el concepto de susto implica, según don Atanasio, que un acontecimiento externo hizo que uno de los 3 espíritus se alejara del cuerpo, y esta situación de no estar completo es el estar asustado. El Oguiruame, según don Atanasio, tiene como responsabilidad reintegrar el espíritu que se ha alejado a su lugar adecuado, es decir, lograr que el ser humano que ha perdido su estado de ser completo vuelva a adquirirlo. Es entendible que el propio Oguiruame debe estar completo para poder diagnosticar cuando un paciente no lo está, y por lo tanto, que este estar completo en el Oguiruame sea el punto de referencia que mencioné antes y que utilice el chamán para realizar sus diagnósticos y sus curaciones. En otras palabras, el chamán completo con este punto de referencia se da cuenta cuando alguien no lo posee y además es capaz de reintegrarlo a su estado de integridad. Hierbas. Don Atanasio utiliza hierbas para lograr la reintegración del espíritu perdido en el susto. Él utiliza 3 tomas de hierbas para sus pacientes, entendiéndose que cada una de las tomas está dirigida a la reintegración de cada uno de los espíritus. Le pregunté a don Atanasio qué es lo que sucedía si no solamente se perdía un espíritu, sino si esto sucedía con otro más. Lo que respondió es que esto necesariamente llevaba a la muerte. Por otro lado, don Atanasio
dijo que cuando alguien ha sido asustado y por lo tanto ha perdido un espíritu y ha permanecido en esta condición demasiado tiempo, puede llegar un momento en el que el Oguiruame ya no sea capaz de detectar ninguna muestra externa de la ausencia de este espíritu. Esto resulta extraordinariamente interesante, pues implica que un desequilibrio que primero tiene manifestaciones claras y provoca alteraciones que son detectadas por el Oguiruame, cuando se mantiene, hace desaparecer estas manifestaciones. Según don Atanasio, la desaparición de las manifestaciones no quiere decir que exista salud o que el ser esté completo. El ser puede quedarse incompleto sin que lo muestre al exterior. Contacto con Dios. Por otro lado, el concepto de estar completo, según don Atanasio, implica que el sujeto tiene contacto con Dios. En otras palabras, cuando los tres espíritus están juntos, el sujeto puede recibir de la divinidad, y esto hace que su crecimiento continúe. En cambio, cuando hay una pérdida de un espíritu, este contacto se pierde y deja de haber alimentación de la divinidad. Una hipótesis psicofisiológica. Se puede considerar que el ser humano posee tres funciones primordiales, las que al estar presente y al funcionar en forma adecuada dan como resultado la existencia de salud mental completa, pero en ausencia de una de ellas, traen como consecuencia alteraciones y desequilibrios muy serios. Estas tres instancias son primero el observador, en segundo lugar, el sujeto de la experiencia y en tercer lugar, la voz del ver. El observador es aquello que permite percibir o contemplar las experiencias desde una distancia psicológica adecuada. El observador está identificado consigo mismo, pero no con la experiencia. Es posible observar las propias sensaciones corporales, la propia alteración emocional, la angustia, la confusión, cualquier evento que acontezca al sujeto de la experiencia. Por lo tanto, la capacidad de observación es una de las más fundamentales funciones del ser humano. Por otro lado, la capacidad de observación permite algoritmizar la experiencia, situarla dentro de un contexto adecuado y, sobre todo, no identificarse con aspectos restringidos de la misma. La observación continuada de los propios estados, tal y como se utiliza, por ejemplo, en técnicas de meditación, tales como vipassana o en la meditación autoalusiva, hacen que el hombre desarrolle su capacidad consciente y de unificación hasta lograr un grado de salud mental extraordinario. El sujeto de la experiencia, por su lado, es el que está más asociado con la experiencia en sí. Si yo siento dolor, yo como sujeto de la experiencia me identifico con el dolor. Si tengo alguna emoción, yo como sujeto de la experiencia vivo la emoción en mí mismo. En otras palabras, el sujeto de la experiencia es el que siente. En cambio, el observador es el que contempla este sentir. Desde un lugar o posición que no se ve afectado por la experiencia misma. La diferencia entre el observador y el sujeto de la experiencia es que el primero no se identifica más consigo mismo, mientras que el segundo está identificado con cualquier acontecimiento experiencial que le acontece.
Un sujeto sano es un sujeto capaz de sentir y también capaz de observar su sentir. Esto es, un sujeto de la experiencia íntegro y un observador íntegro también. Pero además, poseemos un mecanismo que actúa como un puente de unión entre el observador y el sujeto de la experiencia. Esto es, un mecanismo inteligente que reconoce el significado de la experiencia, que reconoce la presencia del observador y que reconoce la experiencia de la sensación en sí misma. A este proceso inteligente se le denomina la voz del ver. La voz del ver es el mecanismo que nos permite asignarle un significado a la experiencia, entenderla, razonarla y saber su proveniencia y sus consecuencias. Cuando un ser humano posee intacta su capacidad de sentir como sujeto de la experiencia, su capacidad de observar como observador y su capacidad de entender, es un sujeto completo, sano y con una capacidad de crecimiento. El observador, el sujeto de la experiencia y la voz del ver forman una unidad, y esta es la que denominamos individualidad. El ser humano completo e individualizado es el que posee estos tres procesos o mecanismos, y al mismo tiempo es uno solo unificado en sí mismo. Sin que me atreva a afirmar con toda seguridad que don Atanasio considera a sus tres espíritus como el observador, como el sujeto de la experiencia y la voz del ver, si quisiera hacer notar la similitud de alguna de las concepciones asociadas. Por ejemplo, la de considerar que existen tres espíritus. Segundo, la de considerar que el ser humano es completo cuando éstos están allí. Y tercero, de considerar que un ser es unificado en sí mismo y con capacidad de recibir cuando estos tres espíritus están presentes. La consideración de existencia de las tres instancias del observador, del sujeto de la experiencia y la voz del ver, también explicaría lo que sucede en la ausencia de alguna de ellas. Por ejemplo, la ausencia en el sujeto de la experiencia produciría un ser humano incapaz de sentir frío y bloqueado ante la vida. La ausencia de la voz del ver produciría un ser humano incapaz de entender lo que le sucede. En un sentido similar, parece que procede el oguiruame cuando considera que un ser humano está enfermo o asustado, cuando no está completo y uno de sus tres espíritus está ausente. Conclusiones generales. Las conclusiones posibles son varias. En primer lugar, los chamanes tarahumaras parecen ser auténticos, psicólogos autóctonos en el sentido de que se han manifestado aislados del contacto con la civilización occidental, hasta donde esto ha sido posible. Por lo tanto, representan en sus concepciones, tratamientos y capacidades técnicas un reflejo verdaderamente autóctono de una versión del pueblo mexicano. Sin embargo, esta autoctonía no es total. Así, por ejemplo, don Atanasio utiliza para sus diagnósticos crucifijos cristianos y su concepción de la existencia de tres espíritus. Parecería estar asociada también con la concepción de la Trinidad cristiana, aunque esto último no podré afirmarlo con total seguridad por carecer todavía de información al respecto. Por otro lado, el chamán tarahumara, como don Atanasio,
parece ser capaz de reflejar y mantener un punto de referencia acerca de lo que es el ser humano completo que, para nosotros, educados en las ciudades gigantescas, es un recordatorio importante de lo que es nuestra verdadera naturaleza. Por lo menos, esta es la impresión que tengo al elaborar mis experiencias con don Atanasio. De alguna manera, él me recordó que existe un ser humano con capacidad de estar completo y que existe un ser humano con capacidad de saber que existe un ser humano completo. Yo, por todo lo anterior, le agradezco a don Atanasio el haberme permitido conocerlo. Nota del narrador. Me costó mucho trabajo pronunciar la palabra Oguiruame y también ando un poquito cansado de la garganta. Que tengas un excelente momento. ¡Fuerza en ti! No te pierdas el próximo capítulo. El pensamiento y el lenguaje de los Oguiruames Raramuri de la Sierra Tarahumara.